Mire, usted ya nos decía, Mauricio, que íbamos a meternos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo estará difícil la situación que estamos viviendo? Que dos voces que son tan distintas por primera vez coinciden en un mismo pedido. Y no solamente coinciden en ese mismo pedido, sino que también nos vuelven a poner sobre la mesa ese debate de si cuarentena ya, cuarentena no todavía, o cómo saber cuál es el momento ideal para establecer cuarentena aquí en Colombia. Paula, en este momento, en la estrategia que tiene el país contra el coronavirus, hay dos grandes interrogantes o dos puntos muy sensibles. El primero de ellos tiene que ver con el número de pruebas que se están aplicando. En este momento en Colombia se han aplicado más o menos 85 pruebas por cada millón de habitantes. Ustedes dirán, eso es poquito, mucho, qué sé yo. Corea del Sur ha aplicado más de 4.000 pruebas por cada millón de habitantes y es uno de los modelos ejemplares. Colombia va en 85. Sí, empezamos más tarde, sí vamos en una etapa previa a la de Corea del Sur, pero vamos muy lentamente. El Instituto Nacional de Salud ha dicho, tengo capacidad para procesar 1.600 pruebas por día y me están llegando menos de 800. Y me están llegando menos de 800 porque no se cumplen los protocolos con las regiones, porque no llega el transporte, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de las pruebas? Les voy a dar un datico que publicó la Universidad de Padua. La Universidad de Padua en Italia dijo, nosotros con la Cruz Roja hicimos el siguiente experimento. Agarramos el pueblo, un pueblo cerquita de Venecia donde apareció el primer muerto por coronavirus. 3.000 personas viven en ese pueblo. Testeamos a las 3.000 personas después de que murió la primera persona y en 15 días erradicamos el coronavirus de ese pueblo. En el país que hoy tiene la mayor cantidad de infectados, y no tiene todavía la mayor cantidad de infectados, tiene la mayor cantidad de muertos por coronavirus. Es un caso tremendamente exitoso. Obviamente uno no puede agarrar a los 8.000 millones de personas alrededor del mundo, 7.000 millones y pico, y hacerles la prueba a todos. Pero sí quiere decir que mientras más diagnosticado tenga yo a un grupo poblacional, más rápido puedo actuar. Y en Colombia, el Instituto Nacional de Salud dice, yo puedo procesar 1.600, me están llegando 800. Primer punto para ponerse las pilas. Pero el segundo punto para ponerse las pilas es el de la discusión sobre la cuarentena. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la importancia de la cuarentena? Nosotros estamos subiendo en el número de infectados, no demoran en aparecer los primeros números de víctimas mortales, y en la medida en que suben los números de infectados, tenemos que tener un sistema de salud capaz de recibir a esos infectados, sobre todo los casos críticos, con unidades de cuidados intensivos. Las cifras sobre unidades de cuidados intensivos en el país le dicen a uno que habría una subatención de más o menos 95%. Los que necesitan ir, el 95% no tendrían manera de estar atendidos en los casos críticos. ¿Qué es un caso crítico? Cuando nadie hace nada y la curva se dispara hacia arriba. ¿Qué es un caso no crítico? Cuando la curva se queda abajo. Quiero mostrarles eso en un ejemplo gráfico que me van a pasar en producción, que tiene que ver con la época de la gripa española de comienzos del siglo XX. Y ahí tenemos dos ciudades de Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia y la ciudad de San Luis. En ambos casos se está midiendo cómo evoluciona el número de infectados. Vean ustedes lo que pasa en la ciudad de Filadelfia, que no hace absolutamente nada para restringir el contacto físico de la persona, ningún tipo de cuarentena. Se presenta tremendo pico por allá el 19 de octubre, donde el sistema de salud colapsa por completo. La ciudad de San Luis, un caso paralelo, empezó a tomar medidas de cuarentena muy drásticamente, muy rápidamente, y siempre mantiene la curva muy plana. Eso es lo que se llama aplanar la curva. No es un ejercicio teórico, sino una evidencia histórica. La historia nos muestra también que en la ciudad de Filadelfia hubo muchísimos más muertos por la gripa española que lo que hubo en la ciudad de San Luis. Y eso nos lleva de nuevo a Colombia, donde volvemos al debate entre los que dicen aquí hay que hacer un experimento como el que hoy están haciendo 42% de los colombianos, hay que hacerlo en todo el país y de manera prolongada porque es la manera de aplanar la curva y de evitar que el sistema de salud colapse. Y quienes dicen, no hombre, que vamos a restringir las actividades en el país, eso termina siendo un desastre, más bien dejemos que las cosas se vayan moviendo así más o menos tranquilamente, pues no es que vayamos a ir al extremo de la ciudad de Filadelfia, pero sí quizás un caso muy parecido. Acuérdense ustedes, el sistema de salud de Colombia no está en condiciones de atender en cuidados intensivos la inmensa cantidad de gente que tendría que ir a cuidados intensivos si no tomamos medidas drásticas. ¿Quiero decir con esto que hay que decretar la cuarentena ya de manera permanente? No, pero quiero decir que el experimento que está haciendo Colombia el día de hoy, el 40% del país en este puente, es un experimento crítico para saber qué política pública implementar de aquí en adelante para evitar una inmensa cantidad de muertes en el país.